de nueva cuenta en este espacio a Nadia Estefi González Soto. Ella es jueza del Juzgado Quinto de lo Familiar, especializado en justicia para la mujer. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar del tema de la pensión alimenticia, pero por comparecencia. Explícanos. Así es. Este es un trámite especial por medio del cual se solicita el pago de una pensión alimenticia, pero tiene esa facilidad de que se hace a través de un sistema por comparecencia. La gente que está interesada en solicitar una pensión y no cuenta con un abogado para poder iniciar el trámite, puede acudir a este módulo a solicitarlo y ahí le auxilian en redactar la demanda para poder iniciar ese procedimiento. ¿Quiénes pueden acceder a estos servicios que se ofrecen? Cualquier persona interesada que tenga derecho a recibir alimentos de acuerdo a la ley, los hijos, los esposos, los padres. Son los mismos supuestos, nada más es el auxilio de Poder Judicial de un módulo que se tiene para redactar esa demanda. Para esto hay que acudir a este sistema de pensiones por comparecencia que está ubicado a un lado del Juzgado Quinto Familiar en el Centro de Justicia para Mujeres, allá en Avenida Aguascalientes Sur, 1314, enfrente del Cedazo, en el Centro de Justicia para Mujeres. ¿Qué documentos hay que llevar para acreditar que pues sí se nos puede otorgar esta pensión? Mira, los básicos son los atestados de nacimiento, las actas de los hijos o de las personas que solicitan los alimentos. Si es en carácter de esposo o de esposa, pues el acta de matrimonio. Y también la copia y su identificación oficial. Estos son como los básicos. Ya si además las personas tienen comprobantes de los gastos, de los que se gastan y de la capacidad económica del señor, un recibo de nómina, algunos comprobantes, pues también nos pueden auxiliar llevándonos eso de entrada. Si no, no hay problema. Nosotros como jueces investigamos todo eso de la capacidad económica y la necesidad y ya con eso quedaría subsanado. Pero básicamente son los atestados de nacimiento, las actas y copia de la identificación oficial. Cuando una persona solicita esta pensión alimenticia, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, ¿tiene que haber un acta de divorcio? ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando solamente se separan y a lo mejor alguna de las partes o está en demanda el divorcio? En estos casos, ¿cómo procede? La solicitud de alimentos por comparecencia sería exclusivamente para esposo o esposa o concubinos. ¿Por qué? Porque la pensión alimenticia que subsiste después del divorcio es exclusivamente tema del juicio de divorcio. Y esos juicios no se tramitan a través de comparecencia, sino serían los juicios normales. Pero si en tu carácter de esposa, todavía casados, necesitas una pensión alimenticia y de acuerdo a la ley se te debe de otorgar, puedes comparecer a este sistema. ¿Cómo es que se dan estos casos? ¿Por qué es que ocurre porque pues se entiende que si son matrimonio, pues están casados y debe de haber justo esta reciprocidad en términos de las necesidades básicas como son los alimentos? ¿En qué caso se deben de dar los alimentos? Bueno, cuando la ley nos dice que cuando uno de los esposos tenga la necesidad y el otro tenga la capacidad para otorgarlos, se da este supuesto. ¿Qué pasa? Todo depende mucho de los roles que se asuman en el matrimonio. Si tú como esposa o esposo te dedicaste al hogar y a las labores de los hijos y la otra persona asume el rol de salir a trabajar y proveer, pues entonces tienes derecho a una pensión. Si ambos trabajan y tienen la misma capacidad económica, pues ahí no habría un derecho a demandarle alimentos a la otra persona. Son los casos que se tiene que analizar caso por caso a ver si se dan los supuestos de la ley. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverse estos casos? Mira, la solicitud por comparecencia se levanta el mismo día que acude la gente y ese mismo día se da cuenta al juez y se ordenan los elementos necesarios para recabarla. Y en lo que contestan las empresas o las dependencias a las que se solicita información, pues se tarda de unos 15 días a un mes en fijar la pensión provisional que va a regir durante todo el juicio. Pero si la gente ya tiene un recibo de nómina y comparece y nos dice, mira, aquí está el recibo de nómina del señor, de manera inmediata se fija la pensión alimenticia. Depende de cada caso. Hay personas que no tienen recursos para contratar a un abogado y hacer estos trámites. Así es, para eso es el sistema por comparecencia. No se necesita que vaya un abogado, ahí las personas van, nos cuentan los pormenores del caso y la persona que está encargada de ese sistema levanta la demanda y ya se le da cuenta al juez. Entonces, el procedimiento para que se fije la pensión provisional se va rápido y sin un abogado y así puede empezar la gente ya a recibir esa pensión alimenticia a la que tiene derecho. ¿Hay que acudir directamente o es necesario hacer una cita? No, hay que acudir directamente ahí al sistema de solicitud por comparecencia. Tiene un horario de lunes a viernes de 8:30 a 3:30 de la tarde y nada más es acudir con estos requisitos. ¿Qué tanta demanda de atención tienen actualmente? Pues sí es mucha.
En ese sistema únicamente se atienden las de comparecencia y todos los demás juzgados atienden las demandas, pero sí pues recibimos alrededor de unas 10 solicitudes diarias. La diferencia entre comparecencia y demanda es cuando ya hay una separación legal. No. La diferencia de la comparecencia o la demanda es que por ambas vías se pueden solicitar los alimentos. Si tú tienes un abogado, él te va a redactar la demanda y se presenta ante un juzgado familiar de los ordinarios, del 1 al 4, conocen esos. Si tú no tienes un abogado, pues ahí Poder Judicial, a través del sistema por comparecencias, te auxilian a que se te lleve ese trámite y ese es exclusivo del juzgado quinto familiar. Por eso estamos ahí, pero es exactamente lo mismo, es el mismo juicio de alimentos, solo empieza de manera distinta y pues se auxilia a que las personas que no tienen recursos económicos puedan acceder de manera rápida a que se les fije su pensión provisional. Y digamos que en términos de éxito, es decir, de las personas que acuden por comparecencia para este tema, ¿cuántos sí logran obtenerla o qué porcentaje aproximadamente? Pues la gran mayoría, la gente que acude, la mayoría de los juicios son para los hijos, entonces pues los hijos siempre tienen derecho a recibir una pensión de los padres. Hay muy pocos casos en los que se niegan las pensiones, que es en estos casos cuando ambos trabajan, cuando no se acreditan esas cuestiones, pero la gran mayoría sí se obtiene una pensión alimenticia porque ser para menores de edad sobre todo. ¿Hasta qué edad los hijos pueden recibir pensión o tienen obligación los padres de proveerles esta La ley pensión? nos maneja hasta los 25 años, pero siempre y cuando estén estudiando un grado acorde a su edad. O sea, si a partir de los 18 dejan de estudiar, se acaba esa obligación, pero si están estudiando es hasta los 25 años. Sin embargo, como bien mencionabas, no solamente son los hijos quienes son susceptibles de recibir este beneficio, que pues es un derecho por ley. También sí, claro, las esposas. Las esposas, los esposos, los concubinos, los padres. Si ya llegando a la vejez, los padres necesitan alimentos, los hijos tienen la obligación de darles como se les dio cuando eran menores de edad. Buenísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Bienvenida. Pues ya lo sabe usted, ahí está esta instancia a través de la que si usted no tiene recursos para contratar a un abogado, le pueden apoyar y hacer el trámite completo. Y le agradecemos mucho a Nadia Steffi González Soto, quien es jueza del Juzgado Quinto de lo Familiar especializado en justicia para la mujer. Gracias. Gracias.